Muy buenas noches a todos los aprendices del Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información a la ficha 2175-875, ya en su fase número 5. Vamos a estar analizando la actividad de proyecto 10, la actividad de aprendizaje 11 y la evidencia número 2. Entonces, permítame compartir mi escritorio. Bueno. ¿Me confirma si está mirando la pantalla? Sí, señor, sí se puede visualizar. Ya, necesito estar seguro de que sí se está mirando, ¿no? Entonces, ustedes ya están ya en la parte de terminación prácticamente de este tecnólogo en su fase lectiva, y no sin antes invitarlos a que terminen bien, hagan las actividades con esa misma dedicación, con esa misma ánimo con que le han puesto el empeño respectivo. Y bueno, en esta parte a mí me han encargado o voy a estar vinculado con la parte técnica, ¿no? Creo que estuvimos en una charla, en una reunión anterior con el propio Ricardo. Entonces, mi nombre es Carlos Alberto Fuel, soy instructor de profesión ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad de Nariño. Estoy vinculado en esta ocasión con el Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío. He trabajado también con otra regional, la regional Caldas, la regional Nariño. Y bueno, en esta ocasión vamos a trabajar en lo que es la ficha 2175-875 del tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información. Dentro de las evidencias de conocimiento, entonces, la que vamos a ver es la actividad de proyecto 10, actividad de aprendizaje 11, evidencia 2, que corresponde a la elaboración del informe administrativo y técnico del sistema de información desarrollado, ¿no? Entonces, ustedes deben estar trabajando o trabajaron ya, o estamos en la fase de implantación un sistema. Entonces, es necesario desarrollar estos informes. Vamos a ver rápidamente qué nos piden estos informes. No sin antes darles una cordial bienvenida. Vamos a mirar las evidencias, la calificación que, que se requiere, los espacios de comunicación y conclusiones. Dentro de la bienvenida, todo comienzo es un buen momento para evaluar el camino recorrido y fortalecer una visión de futuro a futuro. Como aprendices SENA tienen la responsabilidad de formarse para ser los agentes activos de nuestro país. Estudiar en el SENA no constituye solamente un privilegio, entraña al mismo tiempo un compromiso con la sociedad que lo hace posible. Entonces, dentro de este tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información, ustedes están viendo la actividad de proyecto 10, que prácticamente es la una que tiene 3 evidencias, ¿no? Esta actividad de 10 que corresponde a validar el proceso de implantación de la solución informática desarrollada, teniendo en cuenta las especificaciones del diseño y la documentación para su operación según normas, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan presente. No sé si por aquí. Espérenme un momentico. Bueno, en cuanto a las actividades de aprendizaje, la número 11 dice validar el proceso de implantación de la solución informática desarrollada teniendo en cuenta las especificaciones del diseño
y la documentación para su operación según normas y protocolos de la organización. Entonces, en esta evidencia se manejan dos resultados de aprendizaje. Entonces, el primero, el 22050-103403, es elaborar el informe administrativo, ¿no? Ese es lo que es la parte que deben tener en cuenta, el informe administrativo, siguiendo los protocolos de la organización basado en los planes de instalación, respaldo y migración del sistema de información, facilitando la operatividad y mantenimiento de la solución informática. El otro resultado de aprendizaje es el 50-1034-04, ¿no? Entonces, el informe técnico es elaborar informe técnico relacionados con la solución informática implantada de acuerdo con las propuestas de alternativas aplicadas teniendo en cuenta las técnicas de comunicaciones según normas y protocolos establecidos, ¿no? Entonces, esa parte para que la miremos. Espera un momentico, listo. La evidencia a aprobar, ¿no? La evidencia a aprobar es la AP10 A11 EBS 2, que dice elaboración del informe administrativo y técnico del sistema A o el sistema desarrollado. Entonces se habla del sistema desarrollado. Entonces, para que lo analicemos esa parte, y están establecidas unas fechas, ¿no? Las fechas son desde el 7 de febrero al 24 de febrero. Esas fechas están establecidas entonces para la entrega de estos dos informes. Veamos bueno, dentro de la aprobación, ustedes saben que se maneja una equivalencia de notas que va de 0 a 69, que se equivale con la letra D, que significa que no ha aprobado, ¿no? Entonces la actividad hay que volver a enviar, corregir y enviarse nuevamente. Y se aprueba con una letra A de 70 a 100. Entonces se puede estar aprobando una actividad. En cuanto a las fechas, ya les había dicho, del 7 de febrero al 24, ¿no? La única forma de envío de estas dos evidencias, como ustedes saben, es solamente por los medios dispuestos por la plataforma Territorio, no por correo, no por grupos de WhatsApp, no, sino solamente por esta plataforma de Territorio. Los medios de comunicación, entonces, el correo electrónico, ahí está carlosfuel@micena.edu.co, mensajería interna, notificaciones, anuncios, foro de dudas e inquietudes y las sesiones en línea que se han dispuesto los días lunes de 8:30 a 9:30 AM para que puedan conectarse y puedan preguntar, se pueda despejar alguna duda si las hay. Entonces, entrando a los detalles de esta evidencia, elaboración del informe administrativo y técnico del sistema de información desarrollado, entonces parece que hay una pregunta, a ver si puedo mirar por acá. No puedo entrar, a ver. Bueno, entonces creo que me escribieron por ahí en el chat. Buenas noches para todos. Buenas noches, instructor y compañeros. Buenas noches, perdón la demora. Tranquilo, lo importante es que estamos socializando los dos informes que hay que entregar. Muy buenas noches a los que están entrando en este momento. Entonces, socializando uno de los primeros documentos. Estamos entonces en el primero, elaboración del informe administrativo y técnico del sistema de información desarrollado. Entonces, lo que debe contener la evidencia, el primer documento con el informe administrativo del sistema desarrollado.
Entonces, el documento con el informe administrativo del sistema desarrollado, el cual debe contener las siguientes partes. A, el alcance. B, el plan de migración de datos. C, plan para la realización de copias de seguridad. Y plan de capacitación de usuarios. Dentro de la segunda parte, lo que debe contener la segunda parte, entonces hablamos anteriormente del informe administrativo, ahora hablamos del informe técnico. El documento con el informe técnico de la aplicación, documento con el informe técnico del sistema desarrollado. El documento debe contener mínimo las siguientes partes: alcance también, descripción de la arquitectura del sistema, descripción del proceso de instalación y configuración del software, resultado de las pruebas de instalación de software. Eso debe contener el informe técnico. Entonces, ahí para que lo tomen nota, ¿no? Listo. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Los productos entregables. Son dos documentos, ¿no? Dos documentos en formato de Word, formato Docs o formato Word, que deben enviar, ¿no? Entonces ahí dan las indicaciones. Se deberá subir a la plataforma el informe administrativo en formato Docs. El nombre del archivo deberá contener la palabra informe administrativo. Perdón, el nombre del archivo deberá contener la palabra informe administrativo y el nombre del aprendiz. Ejemplo, informe administrativo Pedro Pérez, .zip, o sea, comprimir. Y se deberá subir a la plataforma el informe técnico en formato también Docs o Word. El nombre del archivo deberá contener la palabra informe técnico y el nombre del aprendiz. Entonces, informe técnico Pedro Pérez, .zip, comprimido o sin comprimir, la plataforma les deja subir, ¿no? Entonces, creo que no está habilitado el sonido. Voy a compartir nuevamente. Listo. Bueno, yo creo que están mirando mi pantalla nuevamente, ¿no? Entonces, voy a colocar un video de validar los procesos de implantación del sistema de información. Introducción. Nos encontramos en la última actividad de su proceso formativo, donde se revisarán nuevas actividades de la fase de implantación. Inicialmente, se realizarán las actividades finales para la puesta en marcha del sistema de información, las cuales inician con los planes y actividades de migración de datos, ya que con frecuencia las organizaciones antes de tener un sistema de información manipulan sus datos a partir de algunas herramientas que pueden ser desde aplicaciones de informática hasta bases de datos simples. Esta información puede ser utilizada para poblar las bases de datos de sistemas a implantar. Adicionalmente, como parte de los procesos de mantenimiento, se deben estipular medidas para el resguardo de información. Por esta razón, se establecerán acciones de copia de seguridad sobre la base de datos y las características de la restauración o recuperación de datos en caso de ser necesario. Como última actividad de aprendizaje, se procederá a hacer la evaluación de diferentes aspectos del producto desarrollado, así como las de acciones para su realización. Como parte de este proceso, se elaborarán informes de diversa índole, cubriendo no solo aspectos de calidad de la aplicación desarrollada, basado en las métricas definidas para esto, sino del proceso mismo del ciclo de desarrollo de software. También se verificará el cumplimiento en los términos de referencia definidos para la compra de hardware y software, requeridos para la correcta implantación del sistema, ya que con el recorrido realizado durante su proceso de formación, es tiempo de reflexionar el estado de su proyecto de vida, que probablemente ha sido influenciado por los diferentes aspectos técnicos y sociales que ha vivenciado hasta hoy. ¿Aún sus expectativas sobre el desarrollo profesional son las mismas? ¿Su visión de responsabilidad social y como medio ambiente se ha reformulado? ¿Tiene otras expectativas de carácter empresarial que le gustaría emprender? Le propondremos en esta actividad de proyecto una reflexión sobre estos temas. Como siempre,
La recomendación inicial se basa en la lectura de la guía de aprendizaje para que establezca su plan de acción, documentándose con los materiales y bibliografía propuesta, realizando las acciones que se plantean y donde evidenciará el cumplimiento de los resultados de aprendizaje propuestos para este programa de formación. El camino en el mundo de la tecnología es un camino de reconstrucción constante. Por tanto, debe estar siempre dispuesto a abrir su mente a la exploración y fundamentación en nuevas tecnologías y a llevar el nombre del SENA en alto a través de las diferentes etapas de su vida como profesional y como parte fundamental de nuestra sociedad. Bueno, entonces una breve descripción de lo que nos habla la fase en la cual ya nos encontramos, ¿no? Entonces, vamos a mirar ya desde la parte de la plataforma, lo que nos trae esta actividad. Entonces, estamos aquí en la parte de la parte de los anuncios y ustedes para un buen desarrollo de esta actividad debemos entonces revisar lo que es la fase de implantación, la contextualización de la fase, la actividad de proyecto 10 que es la que estamos trabajando. Aquí hay un video de la clase de lo que trata esta fase y nosotros nos centramos en las actividades de aprendizaje, no sin antes entrar a lo que corresponde al material de formación, que es muy importante que lo tengan en cuenta, el material de información, sobre todo los laboratorios, ¿no? Tenemos que entrar a trabajar el laboratorio de... Laboratorio, realizar procesos de migración de datos del sistema. Entonces, hay que Introducción. realizar esta parte, los objetivos. Objetivos. Las consideraciones, hay que estudiar Consideraciones. bien los procedimientos. Procedimiento. La primera, segunda parte, lo que es el proceso de migración, sobre todo tiene que ver con cuando en la empresa se va a cambiar un sistema de información por otro. Y en ese caso los datos se van a migrar o se van a exportar de un sistema a otro, como por ejemplo aquí en el ejemplo nos habla de un sistema a pasar de SQL Server a Oracle o de Oracle a SQL Server, cualquiera que sea de los casos. O es posible que exista un sistema manual que se lleva en hojas electrónicas, en Excel puede ser. Entonces necesitamos subir esos datos a la base del sistema que hemos desarrollado. Por ejemplo, una lista de todas las personas, ¿no? Digamos que nuestro sistema tiene una tabla que dice personas y la empresa lo manejan en una hoja electrónica Excel. Entonces vamos a exportar esos datos con el fin de que sean cargados ya en el sistema. Entonces eso habla esta parte de la migración. Hay que verificar estos ejercicios, cómo es que se logra exportar de una hoja electrónica Excel, pasarlos a un archivo plano o viceversa, ¿no? Entonces eso se mira en esta parte de los ejercicios, ahí hay una explicación cómo se puede pasar, por ejemplo, en el caso de un sistema Oracle, por lo menos ustedes deben revisar esta parte y pasarlos a SQL Server. Ese es uno de los ejercicios que se maneja. Entonces, esta parte con relación a la migración, el laboratorio a realizar sobre migración de datos del sistema. Lo mismo para las técnicas, ¿no? Aquí también hay un objeto para que puedan... Técnicas de migración de datos. Entonces, aquí vamos a tener que leer esta parte que es la migración de datos, en qué consiste, si aplica a su sistema que están desarrollando o no, en qué cambio de motor de base de datos, por ejemplo, pasar de Oracle a SQL Server, o realizar un cargue de cada fuente de datos externa a una base de datos transaccional, ejemplo, archivos de Excel a SQL Server, o actualización de la versión del sistema de información que contenga nuevas tablas, o cambios en la estructura de las tablas de las bases de datos. También se habla de la metodología
de la migración. Entonces se habla de una planeación, de una migración, de una validación que se maneja entonces aquí en migración de datos. Ahí podemos detallar cuáles son los pasos que se deben seguir en una migración de datos. Se debe hacer una planeación, una aprobación de plan, análisis del esquema actual y del nuevo esquema y selección y o desarrollo de la aplicación para migrar y las pruebas. En sí, este proceso de migración de datos es un poco tedioso, un poco de cuidado porque en el camino se pueden perder datos o pueden quedar inconsistentes. Entonces, por eso es esta planeación, esta migración y la validación. Las diferentes técnicas de migración de datos, archivos planos, o ahora se está utilizando una modalidad, o bueno, no tanto ahora, ya lleva unos añitos, el formato XML o SAML. Es una forma de migrar datos de un sistema a otro, ¿no? O para consultar, por ejemplo, necesitamos consultar los códigos de una persona en una base de datos que solo acepta el tipo y el documento, entonces nos lo piden en formato XML. Entonces esto se puede hacer por esta parte, ahí nos informan cómo debe migrar o sincronizar la base de datos, etcétera, ¿no? Y entonces veremos el diseño y desarrollo de esta migración de datos y las estrategias de migración de datos que se debe tener. Entonces, para que lo puedan estudiar este instrumento, y la otra parte, lo que es la copia de seguridad. Es bueno que lo vean la parte. Copias de seguridad. La introducción, las copias de seguridad. Copias de seguridad. Tipos de copias de seguridad. En todo sistema de información implantado en una empresa se debe contar con este elemento. ¿Cómo es que va a resguardar los datos en caso de que llegase a fallar el sistema? En el sentido de que un evento catastrófico puede dañar los computadores, un fallo de energía, se apaga. Entonces, ¿cómo está implementando el sistema de copias de seguridad de la base de datos? Si es en espejo diferencial, pues cada día se va haciendo. En espejo, ¿qué significa en espejo? Que todos los datos que se desarrollan en un servidor se están reflejando en otro servidor y se están grabando o almacenando en discos diferentes, de tal manera que están sincronizados. Llega a fallar un equipo, inmediatamente el sistema debe responder para que levante la copia que está en el sistema espejo. Entonces ahí pueden mirar las diferentes formas o cómo se debe implementar. En un NAS, entonces, que es también otro sistema de almacenamiento que se puede configurar. Entonces podemos ahí mirar eso. O en la nube, ahora que está ya más especificado, más claro, lo que es poder enviar los datos a la nube como un sistema de seguridad. Entonces, son los diferentes tipos. Bueno, dentro Planes de prevención para evitar la pérdida de datos. Bueno, entonces los planes de prevención para evitar, entonces tenemos los elementos que se encuentran. La implementación de un sistema de copia de seguridad, la planeación periódica de las copias de seguridad, las estrategias efectivas y almacenamiento en forma segura de copias de seguridad. Tiempo aceptable de recuperación total o parcial de los datos. Para las posibles situaciones de pérdidas de datos, los administradores de estos datos deben realizar planes de prevención que contengan los elementos necesarios para evitar estas pérdidas. Restauración de datos. Así como hacemos copias de seguridad, salvaguardamos esa información, debe haber una forma cómo recuperarla en caso de que falló un disco duro, falló un computador, se compró un nuevo, se implementó el sistema, pero los datos, entonces, ¿cómo los montamos nuevamente del medio de almacenamiento donde estaban hecho la copia a el sistema? Entonces, restauración de los backup, creación del punto de restauración, ahí podemos ir mirando cada uno de estos. Y recuperación de datos o recovery.
Esto cuando los datos se dañan, ¿no? Se dañan por alguna otra circunstancia. Entonces, estas tres partes tienen que ver con el informe que estábamos mirando, ¿no? Entonces, en el caso de la parte administrativa, se va a hablar de la descripción del arquitecto, perdón, este es de la parte administrativa, migración de datos, copias de seguridad y capacitación de usuarios. ¿Qué planes tiene para capacitar usuarios? Entonces, esto lo miramos aquí en el material de formación y hay también un material complementario, ¿no? Entonces, ahí podemos acceder, procesos ETL con SQL Server, gestión de cambio de proyectos, migración de datos a la nube, introducción al SQL Server, integración service y cómo crear una imagen del sistema en Windows. Tipos de copia de seguridad. Podemos entonces hacer efectivo el uso de esta información. Eso entonces para que lo tengamos presente, sobre todo en el documento administrativo, ¿no? En el documento e informe administrativo del sistema desarrollado. En cuanto a la parte de, bueno, él les traía unos ejemplos de un documento administrativo, ¿no? No se olviden que estos documentos deben estar regidos por las normas de presentación de documentos, ¿no? Ya sea en CONTEC o normas APA. Por ejemplo, ahí tenemos la tabla de contenido, la introducción, el alcance, el plan de migración. Este es un ejemplo, ¿no? De unos aprendices que enviaron. Tenemos la introducción, nos habla sobre el plan de desarrollo del sistema de información que se debe tener muy en cuenta, lo que se va a manejar, las bases de datos, etcétera. Entonces, la introducción, el alcance, entonces el activo más importante para una compañía son los datos. Bueno, y ahí podemos seguir hablando sobre el alcance que va a tener este plan. Entonces, el plan de migración. Puede ser un diagrama con unos diagramas de flujo de datos, podemos entonces explicar, ¿no? El inicio, la selección de datos, la comprensión de los datos, consultar, filtrar datos, transformar, etcétera. Entonces, hacer alusión también a la ilustración, al plan de migración de datos. Habla también del plan para la realización de copias de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer? El diagrama de las políticas de backup. Ahí, bueno, ahí no está, la imagen está un poquito defectuosa. Entonces, por aquí dice el centro de datos, servidor de cuentas, servidor de gestión de copias de seguridad, almacenamiento de la copia de seguridad, consola de gestión de cuentas, copias de seguridad y quiénes son los clientes, el administrador cliente, el usuario final, agente para Windows, usuario final, agente para Windows, agente para Linux, agente para Hyper-V, usuario final y asistente de VMware o los de las máquinas virtuales. Diagrama de las políticas de backup para estaciones de trabajo. Entonces aquí el aprendiz colocó la consola, grupo gestionado, bóveda, plan de plan de perdón, en el plan de copia de seguridad 1, tarea, copia de seguridad, la bóveda, el archivo comprimido, cómo se llama, los nombres, cómo se están implementando. Entonces aquí tenemos un diagrama. El plan de capacitación de usuarios. Entonces el aprendiz hizo uso de una herramienta de diagramas. Dice, enviar solicitud de capacitación, revisar solicitud de capacitación, capacitación grupal, sí. Entonces organizar logística para capacitación grupal. En caso de no, entonces realizar convocatoria para capacitación y realizar una capacitación, lista de asistencia. Entonces ese fue un diagrama que hizo. Y las conclusiones, ¿no? En este caso de este ejemplo de un informe administrativo. Acá tengo un segundo ejemplo, entonces tenemos la introducción, lo mismo, habla la introducción, el alcance, la migración, plan de migración de datos, el plan para la realización de copias de seguridad, entonces es un diagrama
Dice que el diagrama de las políticas de backup para el hosting del portal web. Diagrama de las políticas de backup para las estaciones de trabajo. Son unos diagramas que ha implementado para dar a entender cómo se van a hacer entonces los diagramas las políticas de backup para las estaciones de trabajo. El plan para capacitación de usuarios también es más entendible un diagrama, ¿no? Un diagrama y se explica cómo es la formación que propone para este sistema de información. Estudiar la situación actual de formación y capacitación, determinar las políticas, objetivos generales y específicos, analizar presupuesto de asignación para el plan, listado de recursos disponibles, informe del ajuste de presupuesto requerido, etcétera. Entonces, así es el plan de capacitación de usuarios o formación. Entonces, este es un informe administrativo. Y no olviden la conclusión. Y por acá tengo un ejemplo de un manual técnico ya, ¿no? Entonces, una introducción. Al manual contiene información, bueno, aquí también la introducción. Una explicación de si continúa la introducción. Nos habla del presente documento, define según ítem. Los objetivos generales específicos le incluyó contenido técnico, descripción de los procesos que maneja este software o este sistema de información, el que nos pretende socializar, ¿no? Los requerimientos del sistema operativo mínimo, la arquitectura, el almacenamiento, no se requiere gran capacidad mínimo, bueno, esto nos habla del almacenamiento, los diagramas UML y aquí nos indica que la descarga de este programa podrá encontrar en el siguiente enlace. Manuales del aplicativo y da una explicación cómo se instala el servidor, ¿no? En este caso va a trabajar con SAM, el servidor de páginas web. Manuales del aplicativo, nos presenta unos pantallazos y los respectivos instalaciones, la implementación de la base de datos, el manual del aplicativo, manuales, siguen continúan los manuales, cómo se instala la consola, la implementación de las tablas, la carga de datos, manuales del aplicativo. Bueno, aquí no nos incluyó las conclusiones. Entonces, estos son 3 ejemplos que les he querido compartir. En el caso de la parte técnica, entonces va la descripción de la arquitectura, ¿no? En qué está diseñada, si está en plataforma web, en plataforma de escritorio, qué tipo de servidor es, si es SQL Server, es servidor de base de datos, si es SQL Server, Oracle o MySQL, si es una aplicación en línea, si es una aplicación local. Bueno, ahí iría explicando la descripción del proceso de instalación y configuración del software y los resultados de las pruebas de instalación del software. Esas pues las pueden implementar las que hicieron en las anteriores fases, ¿no? Los resultados de las pruebas las pueden pues copiar y pegarlas acá en este documento. Entonces, eso les quería compartir como parte de las evidencias de lo que compete a esta evidencia, la EB 2. Entonces, no sé si hay alguna inquietud, alguna parte en que debamos ampliar o despejar dudas, compañeros aprendices, pues estamos en esta parte de preguntas que queden o que necesiten ser aclaradas. Profe, pues por mi parte todo está claro. Ya. Antes de continuar con si hay alguien más que tenga preguntas, aquí en la parte de la lista de instructores ubican mi nombre, Carlos Alberto Fuel Tulcán. Aquí en la parte inferior en información, aquí hay unas listas de unos enlaces de chat que pueden, de acuerdo a la hora que se ha escogido acá previamente, por ejemplo, la ficha
2175875 que corresponde a la ficha de ustedes. Tengo separado el lunes de 8:30 a 9:30. Podemos conectarnos para alguna asesoría por Meet, una asesoría por videoconferencia, si se necesita hacer alguna aclaración o tengan alguna duda que haya que ampliar. Pues este documento yo no lo veo tan complicado, pues sí hay que dedicarle un tiempito y lo desarrollamos, ¿no? Entonces estoy presto a que envíen esta evidencia para revisarle si hay algo que hacer, algún ajuste, pues estar pendiente de los comentarios que se hagan a las evidencias. ¿De los demás compañeros hay alguna inquietud o está todo claro? Buenas noches, instructor. Sí, muy buenas noches. Solo una duda, tiene que entregar, ¿cierto? Solo el documento de Word que está mencionando, no hay que entregar nada más adjunto. Son dos, ¿no? Son dos documentos, ¿no? El administrativo y el técnico. Entonces, mire, ahí en la pantalla. De dos, o se pueden en uno solo los dos informes, o son de documentos aparte. Pues la guía nos pide de que lo hagamos separados, ¿no? Entonces, en uno solo colocan lo correspondiente al informe administrativo y en el otro el informe técnico, así como lo pide ahí la pantalla, ¿no? Entonces, eso sí, en formato Word, ¿no? Lo pide, entonces, para que lo puedan subir. Y, y animarles, pues, si tienen algunas todavía actividades pendientes de las anteriores fases, para que por favor las suban. Algunos compañeros ya las subieron, ya les revisamos, ¿no? Entonces, para que estén pendientes de los comentarios si hay que hacer algún ajuste respectivo, ¿no? Bueno. Entonces, está claro hasta allí, ¿no? Con todos los compañeros aprendices que asistieron en esta noche. Bueno, y para el resto. Bueno, Mauricio, eh, si no hay más preguntas, pues damos por finalizada esta sesión. No sin antes desearles una feliz noche, que descansen, un feliz fin de semana y espero por el desarrollo de esta evidencia para lo más pronto, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima sesión. Gracias, una feliz Muchas noche. gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Tenía una pregunta, Juan Pablo? Pues es para ahorita comentarle una cosa de lo de la etapa 9. Sí. Así, es que lo que pasa es que el trabajo en grupo nosotros lo hicimos y mi compañero lo subió y a nosotros no nos aparece la nota. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Con qué instructor estaban en la anterior fase? Esa era con la instructora. Espera, ¿cómo es que se llama? Ana María. María, no, con la instructora técnica. Espéreme, le digo. La fase debe ser, a ver, en el cronograma, la fase, también corresponde a la fase 5, ¿no? Entonces, cronograma de actividades. ¿Sería la instructora Diana María Valencia? Sí, señor, con lo de ella. Ya. En esa no me parece la calificación, pero a mi compañero sí. De diseño y ejecución de plan de pruebas. Sí, señor. A ver, de una vez revisémosla, a ver si de una vez le solucionamos. Evidencias, a ver. Veremos.
creo que es con 0. Es la 9, ¿no? Sí, señor, la EB9 AA10 EB04. Ah, la 4. Espérenme, la 4. Pero si es la 4, yo creo que no. Diseño del plan. Ah, sí, diseño del plan. Ya, ya, ya. A ver, miremosla. ¿Cómo es su nombre o apellido? El mío es Juan Pablo González, pero el que lo subió se llama Alberto David Rodríguez. ¿A quién le aparece la nota? Alberto David Rodríguez. No, no le aparece la nota a él. A ver, Sí, él no se... qué raro. Es que en esta actividad nadie aparece con nota. Ah, será por grupos, no. Evidencias, Sí, evidencias. ese trabajo era en grupo. Pero igual debía haber aparecido. No. Bueno, nos tocaría entonces hablar con el profe, con el instructor Ricardo, para que le revise. Entonces, para que se ponga en contacto. A ver, no creo que aquí me deje mirar, no. Es que no me aparece la evidencia, sí, diseño del plan de mantenimiento del sistema de información, ¿no? Pero no me aparecen notas de ellos, entonces no sé qué pasaría allí en ese momento. Entonces, no sé si por grupos, no tienen grupos, no están asignados. Quedaría entonces yo por preguntarle al profe a ver qué nos responde o qué podemos hacer para que, si el compañero tiene nota, entonces para que se la asigne a todo el grupo. ¿Tú sí tienes copia de la evidencia de pronto? Sí, señor. Sí, creo que sí tengo una copia que él nos envió. Claro, de todas maneras, tenerla lista para que miremos con el instructor cómo le podemos solucionar entonces el caso suyo. Con el Listo, instructor profe. Ricardo Alfonso, ¿no? González, para que él es el vocero, para que nos diga a ver qué podemos hacer con respecto a esta evidencia. Bueno, profe, gracias. Bueno, Ya nomás, gracias. entonces, listo, que descansen.